esta tabla podemos ver que tenemos los diferentes grados que nos maneja en la última actualización del JNS8. Tenemos como prehipertensión, hipertensión grado 1, grado 2 e hipertensión arterial sistólica. Esos son los parámetros. Lo normal sabemos que es por debajo de 120 y de 80 la presión arterial normal. Aquí tenemos los parámetros que nos pueden hablar de prehipertensión, de hipertensión grado 1, de hipertensión grado 2, de acuerdo a los parámetros que se puede llegar a tener, ¿no? Existe también, de acuerdo a otros parámetros, por ejemplo, de la guía europea, pues tenemos muy parecido. Aquí nada más nos lo dividen en alta normal, en hipertensión grado 1, grado 2, grado 3, o hipertensión sistólica aislada. En sí, toman algunos parámetros que son muy similares, diferentes estratificaciones, pero al final de cuentas muy similares para poder determinar si el paciente que estoy atendiendo ya tiene una hipertensión, si ya se conoce con hipertensión, si ya tiene el diagnóstico de hipertensión, o que a lo mejor mi paciente esté debutando con una crisis hipertensiva, ¿no? ¿Qué significa o qué es una crisis hipertensiva? Pues bueno, como definición vamos a tener que la crisis hipertensiva es toda aquella cifra de elevación brusca que se presente, que tengamos una presión sistólica por debajo de 180 y una presión diastólica por arriba de 180 y una presión diastólica por arriba de 120. Si yo tengo 120 sobre 110, es una crisis hipertensiva. Si yo tengo 150 sobre 130, es una crisis hipertensiva. O es una, o es otra, o ambas, o la combinación de ambas. Entonces, ¿qué es una crisis hipertensiva? Independientemente de lo que traiga tu paciente, es una elevación brusca de la presión arterial y sostenida que esté por encima de 180 la presión sistólica y por encima de 120 la presión diastólica. De aquí, gracias. Voy a dividir mi cuadro. Mi crisis hipertensiva se me va a dividir en dos, uno que es la urgencia hipertensiva y otro que es la emergencia hipertensiva. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otros? En que la emergencia hipertensiva vamos a tener un daño agudo a un órgano blanco. En la urgencia hipertensiva no. La urgencia hipertensiva nada más va a estar acompañada a lo mejor el paciente de síntomas generales, síntomas que no esté afectando, que no tengamos una afectación franca sobre órganos diana. Y la diferencia entre ellos, como vamos a ver más adelante en la presentación, es el tratamiento en uno u otro. El tratamiento es agudo, obviamente en la emergencia hipertensiva vamos a tener que actuar de forma rápida, a diferencia de la urgencia hipertensiva que podemos tener inclusive hasta 48 horas para poder controlar esta. Entonces diferencias entre entre urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva, pues vamos a tener que es el daño a órgano blanco. Muy bien. Vamos a tener factores de riesgo para presentar estas crisis hipertensivas. Uno que sea el paciente que tenga obesidad, que ya tenga antecedentes de cardiopatía isquémica ya preexistente, que sea hipertenso, que sea diabético, que tenga alteraciones en los lípidos, que tenga la edad avanzada. Y aquí, a diferencia de los factores de riesgo cardiovasculares en Zika, aquí las mujeres tienen mayor riesgo de presentar una crisis hipertensiva. Vamos a ver aquí las causas y las afecciones que les pueden generar una emergencia hipertensiva. ¿Cuáles son los órganos diana? Los órganos diana generalmente los vamos a manejar como tres, que es el cerebro, corazón y riñón. Esos son mis órganos blancos o mis órganos diana o mis órganos esenciales, y voy a tener que, si tengo una afectación por la misma hipertensión que se está generando, puedo tener afectaciones cardíacas como cuáles. Que mi paciente me caiga en un edema agudo pulmón, una emergencia hipertensiva. Que mi paciente tiene una angina por la misma hipertensión, me va a generar un aumento del consumo y un espasmo coronario que me va a presentar una angina. Que mi paciente tenga insuficiencia cardíaca aguda, que tenga una disección aórtica, que tenga un fallo ventricular agudo. Entonces, esto vamos a tener de que son las consecuencias de una afectación miocárdica por una emergencia hipertensiva, una crisis hipertensiva de tipo emergencia hipertensiva. Al sistema nervioso central, pues obviamente vamos a tener alteraciones como un accidente vascular cerebral, ya sea de las dos características, ¿no? Isquémica o hemorrágico. Este accidente vamos a tener que se va a presentar de una forma abrupta y va a ser mucho más frecuente la presentación de una hemorragia intracerebral
de causa vascular por una ruptura a lo mejor de un microaneurisma ya bien preestablecido crónicamente, y por la elevación de la presión arterial, pues vamos a tener un sangrado, ¿no? Vamos a tener que también las afectaciones del sistema nervioso central vamos a generar un edema cerebral secundario a la diferencia de presiones a nivel de ese sistema nervioso central. Vamos a tomar en cuenta que una encefalopatía hipertensiva se puede presentar. ¿Qué es una encefalopatía hipertensiva? Por la misma presión arterial tan elevada, se pierde la relación de la barrera hematoencefálica y me puede generar edema cerebral a consecuencias de esta misma elevación tan brusca. Normalmente tenemos una autorregulación cerebral normal que la vimos en el glosario, donde tenemos, dependiendo de mi presión arterial media, si está por debajo de 50 o por encima de 150 de presión arterial media, se me puede perder esta autorregulación y me puede generar alteraciones hipóxicas o de inflamación, edema cerebral. Y mi paciente, pues las características clínicas, ¿cuáles van a ser? A lo mejor el paciente va a estar estuporoso, va a estar comatoso, inclusive a consecuencia de la misma inflamación cerebral, y me van a afectar sin necesidad de que sea un EBC hemorrágico o un EBC isquémico, pero en el momento que tomamos la tomografía vamos a ver edema cerebral y pues vamos a sospechar de que este paciente está presentando una afectación a órgano diana en una emergencia hipertensiva, ¿no? Otra de los condicionantes o afecciones que me van a generar o que se consideran como emergencias hipertensivas van a ser a consecuencia de la eclampsia. Pues obviamente sabemos a ciencia cierta cómo se presenta la eclampsia, se considera como una emergencia hipertensiva. Y también el feocromocitoma. Esto sabemos que es un tumor suprarrenal en el cual vamos a tener una exagerada producción de catecolaminas y pues obviamente van a estar circulando noradrenalina, adrenalina, y eso me va a generar una hipertensión sostenida y crónica. Y otra, el daño que se presenta, la lesión o la emergencia hipertensiva a consecuencia de la ingesta de algunas drogas o fármacos que van a ser muy, muy severas y que nos pueden generar un daño de forma importante. Doctor, ¿Cómo voy a hacer? Sí. nada más una pregunta. En varios libros venía también la afectación a nivel de retina. Menciona el papiledema y la retinopatía. Ahí es como una complicación, no entra dentro de las... Sí, entra dentro de una afección del sistema nervioso central. Ahorita vamos a checar más adelante. Gracias. Para el diagnóstico vamos a tener que primero tenemos que identificar cuáles son los pacientes que sí realmente ameritan una disminución abrupta o una disminución aguda de mi presión arterial. Para eso tengo que determinar si tengo una historia clínica adecuada, si tiene síntomas vasculoespasmódicos y ver qué es lo que tenemos a la exploración física, ¿no? ¿Cuál va a ser la búsqueda del daño a órgano blanco, ¿no? Primero tenemos que tener una valoración neurológica adecuada. ¿Cómo está mi escala de coma de Glasgow? Si está despierto, si está alerta, somnoliento, estuporoso, comatoso. Vamos a tener que hacer un fondo de ojo para determinar la presencia o no de papiledema. El papiledema, a final de cuentas, me va a generar o me va a estar pensando, me va a estar determinando que mi paciente puede tener hipertensión intracraneal, ¿sí? O bien que tengamos sangrados o hemorragias retinianas, que a final de cuentas nos puede generar también una emergencia hipertensiva. Esta hemorragia puede ser a consecuencia de esa emergencia hipertensiva. ¿Presenta al paciente datos de insuficiencia cardíaca aguda o edema agudo de pulmón? Sí los presenta. Está con dificultad respiratoria, está con crepitantes, con taquicardia, ritmo de galope, ingurgitación yugular. ¿Tiene todo eso mi paciente? Determinar si mi paciente tiene lesión renal aguda. Acuérdense que ya tenemos aquí entonces tres afectaciones, ¿no? Y dentro de las cuales que van a ser cerebro, corazón y riñón, ver si mi paciente no tiene lesión renal aguda y buscar las condicionantes de agravamiento que vendrían siendo como un infarto agudo de miocardio, un accidente vascular cerebral, intencionadamente una disección aórtica, la eclampsia o el feocromocitoma. Doctor. Sí, el papiledema siempre, o sea, en todas las ocasiones va a ser indicativo de la hipertensión intracraneana, o de qué otra manera, así clínica, podemos saber que el paciente tiene la hipertensión. Existe una triada, no sé si la has escuchado, la triada de Cushing. ¿Nunca la has escuchado, Martita? Ya la habíamos visto, era bradicardia y respiración irregular y no me acuerdo qué otra. Hipertensión. Hipertensión, ¿no? Hipertensión.
Ajá. Tenemos esas tres y nos puede hacer sospechar de esa situación, ¿verdad? Ante la evidencia aquí, ante la evidencia clínica de esto, pues bueno, tendríamos que buscar intencionadamente el fondo de ojo. De hecho, el fondo de ojo va en toda la exploración para determinar nada más si hay presencia o no en papiledema. Me dices, entonces, ¿qué sabe qué, doctor? Pues yo nunca he visto un papiledema y no soy tan diestro en explorar el fondo de ojo. Pues sí, efectivamente, ¿no? Va a ser muy, 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 muy complicado, pero tienes que tomar en cuenta esto y sobre todo buscarlo o intencionadamente cuando te presente una de esas de la triada de Cushing, o bien que tengas una tomografía ya donde hay datos de edema cerebral severo. Pues obviamente en la tomografía, ¿qué datos de hipertensión intracraneal crees que pueda llegar a tener? No sé si quieras que te ayude. No, la verdad no tengo idea. No tienes idea. O sea, por ejemplo, vamos a tener un edema cerebral importante, bien grandote. Voy a tener a lo mejor una compresión ventricular por una hemorragia que esté tan grande. ¿Sí? Se está comprimiendo los ventrículos. Puedo tener datos de enclavamiento, de que ya mi paciente se está teniendo una herniación, y ya con eso estoy sospechando que mi paciente puede llegar a tener datos de hipertensión intracraneal. Por tomografía, ¿verdad? Por tomografía. Ok, gracias, Okay. doctor. Para servirte. Aquí tenemos en esta otra diapos, tenemos el abordaje de forma general de cómo se llega a presentar una crisis hipertensiva, ¿no? Acuérdense que la crisis hipertensiva es tener como diagnóstico, como hallazgo, una presión arterial sistólica por encima de 180 y una diastólica por encima de 120. Aquí en este algoritmo nos dice que, bueno, sabes que vamos a hacer reposar por 10 minutos a nuestro paciente, verificamos nuevamente nuestra presión arterial, checamos si hay signos de alarma, ¿sí? Y determinamos si hay otra vez, tiene dolor precordial, tiene disnea o tiene alteraciones neurológicas. Aquí ya con esto tenemos, tiene dolor precordial, una afectación a órgano diana de corazón. Tiene disnea, tiene una afectación a nivel cardíaco pulmonar. Tiene focalidad neurológica, ya tenemos aquí la afectación al sistema nervioso central, ¿no? Fondo de ojo, exudados, hemorragias, datos de falla cardíaca, alteraciones neurológicas, o sea, bien dirigido, ¿no? Si no tiene nada de esto a la exploración física, entonces, ¿qué es? Una urgencia hipertensiva. Si sí tiene algo de esto, pues bueno, ya lo catalogamos como emergencia, y dependiendo de la sintomatología que puede llegar a tener, tengo que solicitar exámenes, estudios, etcétera, etcétera, para determinar cuál es el órgano diana que está afectado. Doctor, un solo síntoma de esos que menciona es suficiente para clasificarlo como emergencia hipertensiva, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, así es. Sí, muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, aquí vamos a tener que este pequeño, no sé si me escuche. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, ok. Sí, De repente se fue todo. Aquí tenemos en este flujograma, vemos que debemos de... En el flujograma aquí tenemos que debemos de verificar siempre la presión en ambos brazos. Ya se quitó la diapo, Se doctor. quitó la diapositiva. Sí, se está conectando Decía otra que, vez la computadora. Sí, se conectó. Bien, entonces, en lo que se conecta, ¿no? Vamos a verificar que la presión esté tomada en ambos brazos. Siempre hay que tomar una diferencial, porque a lo mejor en un brazo tengo 150/100 y en el otro brazo tengo 200/120. ¿Sí? Entonces, siempre tengo que tomar en cuenta eso, ¿no? Checar la diferencial entre ambos, ¿no? Hay que determinar si mi paciente está alerta o no está alerta. A ver, espérame.
Hay que determinar que mi paciente siempre esté alerta. Si está con afectaciones, podemos pensar que ya tiene una afectación neurológica, de que a lo mejor mi paciente ya puede tener alteraciones mínimo de una encefalopatía hipertensiva, o bien puede estar con cuadro de un accidente vascular cerebral. Tenemos que evaluar mi escala de coma de Glasgow para poder determinar de esta forma si sí realmente mi paciente puede estar o tener una afectación severa. ¿Sí? También tendría yo que determinar si mi paciente tiene sus pupilas, cómo están, si están isocóricas, anisocóricas, si están mióticas, si están midriáticas, en busca también de daño neurológico. Tendría que también buscar datos meningios, datos de presentaciones de signos meningios como el Kearney, como Chisky, como como verlos, saber cómo están. También ya me voy, si se fijan, me voy de arriba abajo del estado de conciencia, de las pupilas, de datos neurológicos, me voy a nivel de tórax, me voy a nivel de corazón para determinar si hay afectación de daño cardíaco. En este caso tendríamos que pensar primeramente en un edema agudo de pulmón, y pues voy a determinar si mi paciente tiene datos de saturación, presentaciones de crépitos, ritmo de galope. A lo mejor mi paciente está taquicárdico. A ver si se conecta. Sí, ya está entrando. ¿Ya? Ya. Muy bien. Parece que ya, ¿verdad? Sí, doctor. Pero se escucha doble. Ahí mero. Ya. Nos vamos entonces a checar si hay datos de taquicardia, ritmo de galope, si hay soplo abdominal. ¿Por qué soplo abdominal? Pues en búsqueda a lo mejor de un aneurisma aórtico abdominal. Si trae datos de hepatalgia, que a lo mejor tengamos ruptura de la cápsula de Gleason y que por eso ocasione o genere dolor. Si los pacientes si los pulsos están palpables o no. Y todo eso ya identificaríamos en una buena valoración qué pacientes pueden estar afectados de acuerdo a la exploración física que pueda llegar a tener. Obviamente cualquier paciente que llegue con 180, 120, tengo que buscar intencionadamente que no tenga algún daño a órgano blanco, de acuerdo a este flujograma. Desde el estado neurológico, la alteración respiratoria, cardiovascular, abdominal, para generar una muy buena valoración clínica, ¿no? ¿Qué estudios voy a utilizar? Pues acuérdense que voy a tener datos de una lesión renal aguda, tengo que determinar la creatinina, el nitrógeno ureico, determinar qué pacientes tenemos en cuanto al examen general de orina, para ver si no tengo datos de proteinuria o alguna situación de esas características, para que tengamos una adecuada valoración, ¿no? Voy a tomar una radiografía de tórax, sobre todo pensando que a lo mejor puede ser un aneurisma aórtico, para ver si no hay una visualización de una imagen de un aneurisma aórtico. Un electrocardiograma para descartar que tenga un síndrome coronario agudo secundario a esta misma emergencia hipertensiva. Y de aquí ya nos iríamos a los tratamientos. En el tratamiento, pues diferenciando de que tenga una urgencia y una emergencia hipertensiva. Recuerden que las urgencias no son tan graves. Las urgencias no tienen una afectación a órgano blanco. Entonces, la ventaja de esto, de encontrar una urgencia hipertensiva, es de que yo tengo hasta 24 o 48 horas para tratar de controlar esta crisis, ¿no? O normalizar esa presión. Si yo ya identifiqué que efectivamente este paciente no tiene ninguna afectación a órgano diana, entonces este paciente no es necesario que le dé fármacos endovenosos o mantenerlo internado para controlar su presión. Puedo hacerlo de forma ambulatoria. ¿Sí? Sin embargo, bueno, ¿qué estrategias terapéuticas tengo yo para controlar la presión arterial en ese tipo de casos de urgencia hipertensiva? Normalmente nos vamos a topar con captopril,
nos vamos a encontrar con nifedipino, nos vamos a encontrar con telmisartán o losartán, ¿no? Uno de los ejemplos que tenemos para el control de la presión arterial, tenemos los fármacos inhibidores de la ECA. En estos inhibidores voy a tener que los ejemplos clásicos van a ser el captopril y el enalapril. Esos son los ejemplos clásicos que voy a tener para el control de las urgencias hipertensivas. La dosis del captopril viene en tableta de 25 miligramos. El enalapril viene de tableta de 10 miligramos. Podemos utilizar fármacos hasta 1 o 2 tabletas en vía oral, inclusive hasta 6 tabletas al día para el control adecuado de la presión. O sea, puedo dar 50 miligramos vía oral en una presentación, en una dosis, para un control abrupto de la presión. En algunas ocasiones se indican o van a toparse de que se puede indicar vía sublingual. Realmente no hay una mejora o no hay una mayor absorción vía sublingual que vía oral. Lo que hacían antes era, o todavía se van a topar, les digo, van a moler tabletas de captopril y se las ponen por debajo de la lengua. Pero pues eso no es tan, no se ha demostrado, es lo mismo, ¿sí? No hay diferencia entre la vía sublingual con la vía oral, ¿no? Y muy importante, si tienes un paciente hay que preguntar siempre a qué horas comió, porque el alimento, ¿sí? El alimento puede generar que tengamos un retraso en la absorción del fármaco por vía gástrica, ¿no? Entonces hay que buscar otras opciones porque los IECA no generan una absorción óptima cuando el paciente acaba de comer 30 minutos previos, ¿no? Otro de los fármacos que tenemos son los calcioantagonistas. Tenemos de 2 tipos, dihidropiridínicos, no dihidropiridínicos. De los que utilizamos como hipotensores, vamos a usar los dihidropiridínicos, que son como por ejemplo el nifedipino, felodipino, amlodipino. Estos fármacos tienen un bloqueo selectivo sobre los canales de calcio, como su nombre lo indica, de los receptores arteriolares, y te van a generar una vasodilatación. ¿Sí? Se van a topar también de que hay gente que todavía utiliza gotas de nifedipino sublinguales para controlar la presión. Aguas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un efecto muy abrupto y el paciente puede tener una hipotensión severa y se puede chocar por estas gotitas, ¿no? La dosis máxima que tenemos o que usamos de nifedipino, que viene de 30 miligramos, puede ser 90 al día, y la de amlodipino puede ser de 20 miligramos, ¿no? O sea, hasta 4 tabletas. Fármacos que también pueden llegar a utilizar como coadyuvantes, más no como monoterapia, son los beta bloqueadores, en este caso el metoprolol es el ideal. Tenemos tableta de 100 miligramos, podemos utilizar fármaco 100 miligramos cada 12 horas de este fármaco. Solamente tenemos que tener cuidado de que mi paciente no tenga bradicardia, que no tenga bradicardia, que no tenga bloqueos auriculoventriculares, porque me puede generar de la conducción del nodo. Doctor. De la emergencia hipertensiva, allí sí tenemos, sí, dime. Es que en el Ceneval nos pusieron un caso donde el metoprolol escondía los datos clínicos de una hipoglucemia. Pero, ¿por qué? O sea, la interacción era que el metoprolol estaba escondiendo los casos de una hipoglucemia de un paciente que traía, creo que 50 o 60. Ajá. Porque es un beta agonista bloqueador. Pues, ¿cuál es la respuesta agonista beta en el cuerpo? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, doctor. ¿No? ¿Alguien se acuerda? No. Reduce el gasto de energía por las células, ¿puede ser? Libera insulina, o sea, para el control glucémico. No. La respuesta beta tiene que ver con la glucogenólisis y la gluconeogénesis, ¿no? Respuesta beta agonista, o sea, adrenérgicos betas. ¿Cuáles son los efectos? Taquicardia, diaforesis, taquicardia. Una de las respuestas a la hipoglucemia
¿No han leído el tema de hipoglucemia? ¿Presentación clínica de una hipoglucemia? Se presenta con Mande, diabetes, doctor. con palpitaciones, con temblores, pero puede ser una hipoglucemia reactiva, puede ser simplemente por bajo consumo de glucosa. Y empiezas con síntomas adrenales. Aquí la duda que tiene aquí el compañero, pues es en base a eso, ¿verdad? O sea, si no conocemos por qué se presenta eso o a dónde viene, o sea, ¿cuál es el problema? Si hay una hipoglucemia, hay una respuesta adrenérgica. ¿Por qué? ¿Por qué crees? El que me preguntó. Perdón, el que me preguntó. Porque no me acuerdo quién, no sé quién sería. Fui yo. Pues, o sea, la respuesta viene a partir de que no hay suficiente glucosa para continuar las acciones del metabolismo. O sea, pues te quedas como sin gasolina, por decirlo de alguna manera. Bueno. Y bueno. ¿Y luego cuál será la respuesta? Aumentar el gasto cardíaco. ¿Por qué si estamos hablando de glucosa? ¿Por qué voy a aumentar el gasto cardíaco? Para maximizar el aporte, ¿no? De los tejidos. Pues no. Es que los receptores beta 2 lo que hacen es aumentar la secreción de insulina por el páncreas y además estimulan la glucogenólisis y la gluconeogénesis para suplir pues esa demanda que tiene el cuerpo debido a la hipoglucemia. ¿Y qué necesita esa estimulación beta 2? ¿Qué dices? ¿O así nomás? Pues, no, se requiere que el cuerpo esté en un estado de hipoglucemia para decirte que necesitamos azúcar, necesitamos energía. Pues sí, tu cuerpo dice, necesito energía porque me está bajando, entonces ¿qué voy a tener que estimular? Voy a tener que estimular toda mi corteza suprarrenal para poder generar algunas hormonas contrarreguladoras, ¿no? ¿Qué hacen esas hormonas contrarreguladoras? Por ejemplo, adrenalina, noradrenalina, cortisol, glucagón. Sí, se liberan todas esas porque no hay un nivel adecuado de glucosa. Se van a liberar todas esas. ¿Para qué? Para tratar de obtener glucosa de cualquier parte, ¿no? Del glucógeno hepático, del glucógeno muscular, de la estimulación beta. ¿El problema cuál es? La liberación y la secreción exagerada de esas hormonas contrarreguladoras, ¿qué te van a generar en el organismo? Pues un falso estado de hipoglucemia, ¿no? No, perdón, de hiperglucemia, perdón. O sea, de glucemia. Taquicardia, diaforesis, palpitaciones, que te sientas mal, mareo. Es una respuesta simpática, doctor. Es una respuesta simpática, exactamente. ¿Sí? Adrenérgica. ¿Ok? ¿Qué pasa si a un paciente, o sea, a final de cuentas, un paciente que se siente mal por una hipoglucemia, ¿qué es lo que va a sentir en fases iniciales? Mareo, taquicardia, diaforesis, palpitaciones. ¿Sí? ¿Sí saben por qué? ¿Ya entendimos por qué? Y por la descarga que tiene. Por la descarga que tiene, ajá. Si tú beta bloqueas a un paciente diabético, no va a haber esa descarga. Si le das, no que no vaya a haber esa descarga, no se va a manifestar esa descarga sí va a haber. Ok. Pero el problema no llega... es que los receptores betas, ¿qué van a hacer? Si no llegan los betas van a estar ocupados. Ajá. Ok. ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Okay? Sí, gracias, doctor. Okay. Va. El tratamiento de la emergencia hipertensiva, ¿sí? Aquí ya es una situación de gravedad. Esa situación ya la tengo que controlar en cuestión de horas, porque ya tengo una afectación de daño a órgano blanco. Aquí tengo que utilizar ya diferentes estrategias de manejo. Inclusive los fármacos que ya aquí cambian, ya no voy a utilizar fármacos vía oral, ya tengo que utilizar fármacos de vía endovenosa. ¿Sí? Es la diferencia entre la urgencia hipertensiva, no solamente la presentación de daño a órgano blanco, sino que el tiempo de respuesta tiene que ser mucho más pronto en la emergencia hipertensiva y los fármacos también van a ser diferentes porque tengo que utilizar aquí fármacos endovenosos, ¿no? Esos son algunos de los fármacos. Generalmente el de elección para cualquier tipo de emergencia, ya sea por daño al sistema nervioso central, por daño a corazón, a riñón, sí, tenemos el labetalol.
labetalol es el fármaco ideal para el control de las emergencias hipertensivas. Tenemos otros fármacos como nitroprusiato de sodio, la metildopa, como la hidralazina endovenosa, como la nitroglicerina, o sea, va a depender de qué patología estamos teniendo, ¿no? Ese es otro algoritmo que viene en otro paper, así desglosado, es que igual estamos manejando que tenemos una presión sistólica por arriba de 120 o 180, tengo que determinar si es una emergencia hipertensiva. Si no, tras un reposo aquí no de 10 minutos, sino de 30 minutos, como viene en el anterior, voy a determinar si sí disminuyó a menos de 180 y 120, la puedo catalogar como una pseudocrisis o solamente como un descontrol hipertensivo, sin afectación o sin llegar a ser una crisis, ¿sí? Y si está por encima de 180 y 120 a pesar del reposo, pero no hay evidencia del daño a órgano blanco, pues lo voy a catalogar como una urgencia hipertensiva, ¿no? Aquí tengo que estar en una urgencia hipertensiva, tengo que dar fármacos, tengo que estar dependiendo de una buena exploración física para ver si no se me fue por ahí algún dato de emergencia. Tengo que dar en reposo de 1 a 2 horas, aquí sí lo tengo que dejar en observación, y si tras el reposo de 1 a 2 horas y la administración del fármaco ya disminuyó de esas cifras base, entonces ese paciente se puede manejar en su domicilio, ¿no? Si hay una emergencia hipertensiva que desde el principio ya sé que hay una afectación de daño a órgano blanco, pues bueno, hay que internarlo y para una solicitud de estudios más avanzados, ¿no? Entonces aquí tengo ya las diferencias entre una urgencia y una emergencia. En uno hay afectación de órgano diana, en el otro no. En uno, pues bueno, no va a poner en riesgo la vida del paciente, la urgencia hipertensiva. En el otro sí va a poner en riesgo la vida. En uno puedo utilizar el tratamiento y tratar de controlarlo en primeras 24 48 horas. No hay necesidad, no hay urgencia de un control abrupto. Y el otro requiere un manejo inmediato, ¿no? Los fármacos orales es para las urgencias, los fármacos intravenosos para la emergencia hipertensiva, ¿no? Entonces, ya un poquito recapitulando y en resumen, vamos a tener que las emergencias hipertensivas vamos a buscar daños específicos a órgano diana, que son cerebro, corazón y riñón. La exploración física es sumamente importante, la presentación. Yo puedo tener a lo mejor un paciente con 180 sobre 120 y trae dolor precordial, y pues ese paciente tiene un síndrome coronario agudo, sí, pero está asociado a una emergencia hipertensiva. Yo puedo tener a lo mejor 180, 120 y mi paciente está con hemiplegia derecha, pues sí, es un EBC, pero es secundario a una emergencia hipertensiva. Entonces aquí tendría que tomar o que ponerles como diagnóstico de ingreso a un paciente que sería, por ejemplo, el caso del EBC sería emergencia hipertensiva tipo accidente vascular cerebral, y ya dependiendo de lo que salga en la tomografía, pues puede ser de origen isquémico o de origen hemorrágico, ¿no? Entonces, la competencia de la materia o de nuestra asignatura es de que ustedes sean competentes en determinar o encontrar las herramientas necesarias para poder determinar que mi paciente tenga una emergencia o una urgencia hipertensiva, partiendo de que ya sé que es una crisis hipertensiva. Tengo un paciente que tiene arriba de 180, 120, es una crisis hipertensiva hasta no encontrar un daño a órgano blanco. Si no se encuentra un daño a órgano blanco, ¿qué es? Urgencia hipertensiva. Si se encuentra un daño a órgano blanco, ¿qué es? Una emergencia hipertensiva. Y la forma de actuación, pues ya es muy diferente. En una es una actuación rápida con fármacos endovenosos, y la otra es una actuación que podemos utilizarlo inclusive de forma ambulatoria y que puede ser utilizado con fármacos de vía oral, ¿no? Tengo que tomar electrocardiograma, tengo que tomar rayos X, tengo que tomar analítica con VH, con química sanguínea, perfil cardíaco, examen general de orina, para determinar que mi paciente no pueda tener una afectación a un órgano diana en el escrutinio de mi paciente, ¿no? En la exploración física tengo que irme, sí. Entonces, el diagnóstico de ingreso sería emergencia hipertensiva y luego, como diagnóstico secundario, por ejemplo, EBC. O nada más, o sea, ¿cómo? O sea, como crisis hipertensiva o cómo. Perdón. A ver, ¿ya me escuchan ahí? Es que de repente los perdí.
Sí, ¿Sí me Sí, escuchó? doctor, sí se escucha. Sí. O sea, tengo un paciente con 180, 120. Partiendo de ahí, ¿qué es? Es una crisis. La crisis. Ok. Entonces, el diagnóstico es crisis hipertensiva. ¿Tipo? Pues si hay afectación, es emergencia. Ajá. Si hay afectaciones, emergencia hipertensiva. Entonces tengo crisis hipertensiva, tipo emergencia hipertensiva. Y luego ya después tipo, buscar de dónde vienen. Si es, por ejemplo, de un accidente vascular cerebral, es tipo accidente vascular cerebral. Ya tendría que tomar una tomografía para determinar si es de origen isquémico o de origen hemorrágico. Si mi paciente llega por un síndrome coronario agudo con las cifras tensionales de esa cantidad, sería crisis hipertensiva, tipo emergencia hipertensiva, tipo síndrome coronario agudo, y ahí nos decidiremos con elevación, sin elevación, angina o infarto sin elevación, ya dependiendo. Sería todo el diagnóstico completo. Okay. ¿Sí? Y el abordaje diagnóstico, pues nos iríamos de la cabeza a los pies. Determinar el estado de conciencia, el estado de alerta, la escala de coma de Glasgow, la exploración del fondo de ojo, pupilas, ¿sí? Pares craneales, si está con fuerza muscular adecuada o no. En los campos pulmonares, ver si no hay crépitos en presencia de falla cardíaca o ritmo de galope, taquicardia, para determinar si realmente no es una emergencia hipertensiva de tipo edema agudo de pulmón. ¿Va que va? ¿Alguna duda o pregunta que tengan ahora sí? Gracias, doctor. Yo también. Sí. Yo nada más respecto al labetalol, es que había leído que no está disponible en México, pero no sé si esto ya cambió. De repente sí te topas una que otra ámpula, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí en Salubridad, en San Pedro, tengo labetalol, güey, ¿sí? Ah, ok. Pero te digo, o sea, de repente sí te topas, no es así de que no vamos a encontrar nada aquí en México, no, en los hospitales privados pues sí hay. A lo mejor en el Seguro Social, en el ISSSTE no tenemos, pero en los privados o en algunos hospitales institucionales sí puede llegar a haber uno que otro lote aislado, ¿no? Y en caso de que no haya, ¿puede administrar nitroprusiato de sodio? El mejor fármaco es el que tienes, ¿sí? Si tienes nitroprusiato de sodio, hay que administrar nitroprusiato de sodio porque sabes que le puede servir. La única desventaja es de que, pues bueno, tienes que tener a la mano, si no te lo quieres aprender, tienes que tener a la mano la dosificación del nitroprusiato de sodio, ¿no? Que puede ir de 0.05 hasta 10 microgramos por kilo por minuto y las ámpulas vienen de 50 miligramos, viene de 50 miligramos el frasco ámpula, ¿no? Ok. ¿Alguien más iba a preguntar? Yo, doctor. Sí. Si quieres, dale, Fer, dale, güey. Gracias. Era sobre, ya después que controlas la urgencia hipertensiva con el captopril o lo que sea, ¿le dejas ese mismo tratamiento ya para que se mantenga? Suponiendo que, por ejemplo, es un paciente que no está diagnosticado de hipertensión. A ver, un paciente que no tiene hipertensión y llega con esas cifras. No, o sea, a lo mejor, o sea, un paciente que sí tiene hipertensión, pero no diagnosticada y por lo tanto no tratada. O sea, que pues le haya valido o lo que sé. Ay. A ver, es que se está cortando mi audio, cabrón. A ver, ¿un paciente que qué? Un paciente que no está diagnosticado ni tratado por hipertensión, pero que pues obviamente sí ha manejado presiones altas por un tiempo, o sea, pero que no tiene ningún tratamiento base, porque no va al médico o lo que sea. ¿Qué tiene eso, campeón? O sea, si ya cuando le controlas la urgencia, le dejas los medicamentos que usaste, como el captopril o el amlodipino o así, para... O sea, para ya como de forma crónica. Ajá, sí. Así, si dejas eso. Sí, definitivamente. No sé, si ya tienes un paciente que te está generando una cifra tensional elevada a ese nivel, pues ya definitivamente ese paciente es hipertenso, ¿no? A menos de que, por ejemplo, este chavo como tú y se eche un pericazo, o se eche crack o se eche alguna droga, pues sabes tú que a lo mejor el paciente no es hipertenso, el paciente está hipertenso reactivo, pero por el fármaco. Entonces ahí que sería lo ideal, pues a lo mejor controlarlo un tiempo, pero pues retirarlo del fármaco, que es lo que le está generando la crisis hipertensiva.
Si tienes una embarazada, pues al momento en que la desembaraces, todavía tienes un tiempo en el que le va a redistribuir y va a tener por la fisiopatología de la eclampsia, pues a lo mejor esa paciente al mes ya no va a requerir de fármaco y se va a normalizar. Tienes que determinar el caso, tienes que seleccionar bien tu estrategia con cada paciente que vayas a ver. No todos los pacientes van a ser iguales o la causa va a ser la misma, ¿no? Doctor, de los fármacos que mencionamos ahorita, del labetalol, ¿en una embarazada sí se puede utilizar o únicamente la metildopa? No, pues en el embarazo sí es un poquito más complicado. Tenemos estrategias como la hidralacina endovenosa, como el alfa-metildopa, inclusive como la nifedipina vía oral para el control. Existen otras estrategias, no sé si ya llega a llevar en obstetricia, creo que sí. Tenemos los métodos SUSPAN, donde el SUSPAN es la administración de magnesio a dosis altas, y el magnesio es una estrategia, normalmente el magnesio compite directamente con el calcio, y pues obviamente el calcio yo sé que a nivel arteriolar que va a ser una vasoconstricción. Entonces al momento de que le administras magnesio, se lo administran para evitar crisis convulsivas a los ginecólogos. Al momento de administrar magnesio, pues también van a tener como efecto desplazamiento del calcio, y eso pues me va a generar una vasodilatación y me va a normalizar también la presión. Por eso no hay tanto problema para el control de la presión en una paciente embarazada. Bueno, sí es un problema, ¿no? Pero tienes diferentes estrategias para poderla realizar. Alfametildopa, hidralacina y dijo otro, ¿cuál era? Nifedipino. Gracias. Nunca dar en ellas IECAS, nunca de los nunca. Doctor, tengo yo una pregunta. La PAM, ¿a qué rango la podemos considerar como, de decir, con una PAM mayor a tanto ya hay riesgo de, no sé, neuropatía por la crisis hipertensiva o algo por el estilo? O sea, como que, ¿qué rango podemos tomarnos? No, o sea, acuérdate que vimos una autorregulación cerebral donde la PAM arriba de 150 no es benéfica y por debajo de 50 no es benéfico, ¿sí? Okay. Tanto uno como el otro, ¿sí? Okay. Entonces, aquí nada más hay que tener cuidado de que no te pases de estas cifras, y nos hablan de que para el control de la emergencia hipertensiva debemos de tener como meta disminuir un 25% de la PAM, de un 15 a un 25% en las primeras 3 a 4 horas, dependiendo del estado neurológico que se presente. Okay. Gracias, doctor. Sí. Doc, yo tengo otra pregunta. Ajá. Bueno, no sé si ya lo mencionaron, porque hubo un lapso en el que se me fue el internet, pero, por ejemplo, hay una manera de hacer tipo un diagnóstico diferencial entre, no sé, la urgencia hipertensiva, como por ejemplo con un ataque de ansiedad que tienen síntomas parecidos. Es que eso nunca lo encontré, y hay pacientes que padecen como que ambas al mismo tiempo. Uh-huh. Sí, no, ¿te imaginas traer 180, 120? Pues imagino que sí ha de ser desesperante, y pues obviamente vas a tener ansiedad. Pero que ahora, pues, a una crisis de ansiedad, ¿cómo la puedes determinar? Pues checar la presión para ver cómo está la presión arterial, y si está en estado de ansiedad y la presión no te sube a una crisis hipertensiva, a niveles como para considerar una crisis hipertensiva, pues la ansiedad viene por otra causa, ¿no? Por una afectación psicológica, psiquiátrica o emocional, etcétera, ese rollo, ¿no? Okay. Pero por los síntomas de una emergencia hipertensiva, pues va a depender del daño del órgano que esté afectado. Sí, de una crisis hipertensiva tipo urgencia hipertensiva, pues el paciente a lo mejor nada más sentir palpitaciones, algo de cefalea, mareo, pero sin una afectación importante. Que puede ser reactiva, pues sí, te metes un trancazo, te atropellan, te patean y vas a estar hipertenso por la respuesta adrenérgica a esa situación, ¿no? Es una hipertensión reactiva, te emocionas, tu chava te checa el celular, pues obviamente te vas a hipertensar y te pones por la misma descarga adrenérgica, ¿no? Y te checan la presión y vas a estar con la presión elevada. Inclusive hasta en la bipedestación, ¿no? Te la toman sentada, estás 120, 80, caminas 5, 10 metros, una cuadra, te la checas y ya puedes estar hipertensa. Por eso te dicen, bueno,
Cuando vas a checar la presión, que el paciente se quede sentado o en reposo al menos durante 5 minutos y, y se la checamos ya ahora sí. Ok. Gracias. Última pregunta. En relación a los pacientes que consumen algún tipo de, no sé, cocaína, LSD, que presentan alguna crisis hipertensiva, ¿se le agrega aparte naloxona o algún otro fármaco o nada más dejas que pase la crisis? No, pues aquí va a ver de la afectación que tenga. O sea, por ejemplo, la cocaína tiene un efecto cardiovascular muy importante. El paciente puede tener un infarto, pues, espasmo de las coronarias y en el nivel del ST, ¿sí? Pero aquí el problema, ¿cuál es? O sea, no tienes una placa ateromatosa o un coágulo que trombolizar. Aquí, ¿por qué fue? Por un vasoespasmo por el fármaco. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí? Pues darle medicamento para tratar de controlar esa crisis hipertensiva que tiene mi paciente y tratar de dar medidas que contrarresten lo que está generando el fármaco que ingirió o la sustancia tóxica que ingirió, ¿no? En ese caso, benzodiazepinas, o si es el caso de opioides, pues la naloxona, si es por caso de benzodiazepinas, pues el flumazenil, etcétera, ¿no? Con lo de los fármacos, ¿el dinitrato de isosorbida es lo mismo que la... ¿qué era? Es que encontré uno que venía como que similar, el dinitrato de isosorbida y la hidralacina. ¿Son lo mismo? ¿Actúan igual o...? No, pues uno es nitrato y el otro es un alfa bloqueante. La hidralacina es un bloqueador de los receptores alfa. Sí, y en los nitratos pues, actúan sobre el óxido nítrico. Los nitratos te van a generar una producción, ¿no? O sea, te hace vasodilatación, pero por generación de óxido nítrico. En cambio, la hidralacina solamente te bloquea los receptores alfa y evitan la vasoconstricción mediada por estimulación alfa. Ok, es que tenía confusión porque los encontré como que donde mismo. No. Ok. ¿Algo más, chavos? ¿No? Bueno, ok, chavos. Entonces ya para el lunes empezamos nuestro módulo de trauma. Vamos a ver abordaje inicial del paciente con politrauma. Estudiense lo del ABCDE, la revisión primaria. Eso lo vemos el lunes y revisión secundaria, si alcanzamos, lo vemos el miércoles de la semana que entra. Traten de encontrarse el ATLS de la última edición para, partiendo de ahí, checamos y verificamos los datos que vamos a ver. ¿Sale? Sí, muy bien. Muy bien, ¿no? Sí, doctor. Entonces, Hasta luego. para el viernes, ¿verdad? Gracias. Para el lunes. Dijo lunes. Sí, para el lunes. Ok, va. ¿Sale? Ok, gracias. Órale, pues. Gracias, doctor. Cuídense, chavos. Gracias, Bye. doctor. Gracias, doctor. Gracias. Nos vemos, va, cuídese. Vámonos a cenar. Enfermo. Pepe,